Señor, no ver todos los puntos en cuestión de esa palabra, sino quiero enfocarme qué es lo que está pasando ahí y de ahí estudiar para ver nosotros dos puntos muy importantes. Por ejemplo, si yo les preguntaría a ustedes ahorita, a los que ya tienen más tiempo, a los que apenas están empezando, si yo les pregunto ahorita, ¿qué es lo que a nosotros nos provoca que crezcamos? ¿Qué es lo que al creyente o al cristiano hace que crezcamos, que tengamos un crecimiento espiritual? Los frutos, dice el hermano, ¿algo más? ¿Mándenlo? Las pruebas. Bien. En una ocasión se hizo un análisis, se hizo un estudio, ¿verdad?, preguntándole a las personas que para ellos qué era lo que a ellos los hacía crecer, qué era lo que los hacía madurar. Y todos llegaron a una conclusión, todas las respuestas de ellas eran el sufrimiento. O sea, todos los creyentes llegaron a determinar que el sufrimiento era lo que los hacía a ellos crecer. En todo aquello, crisis, todo lo que se podían pasar con nosotros como cristianos, eso era lo que determinaba nuestro crecimiento. No sé si usted esté de acuerdo con ello, pero vamos a la palabra de Dios, vamos a estudiar. Es algo que quizás lo ha leído usted muchas veces, a lo mejor lo ha escuchado, pero yo quiero ver dos cosas muy importantes, ¿sí? Dentro de la prueba, dentro del sufrimiento, de la crisis, porque todos pasamos de una manera ciertas situaciones. ¿Cuántos están pasando hoy un problema? ¿Cuántos están pasando una prueba hoy? Sí, solamente 4 o 5 estamos pasando pruebas. Yo creo que no, a todos pasamos una determinada prueba, puede ser de una manera material, puede ser física, una enfermedad, algo emocional. Podemos pasar situaciones de crisis, de circunstancias en el matrimonio, como personas, en la iglesia. Todos pasamos pruebas, situaciones, pero vamos a ver dos cosas muy importantes. Primero vamos a ver la naturaleza de la prueba, ¿sí? Vamos a ver la naturaleza de la prueba y luego posteriormente vamos a ver cómo actúa la fe en medio de la prueba. Vamos a leer Mateo capítulo 8 y vamos a aprender de este tema. Vamos a ver la fe en medio de la prueba. Les voy a dar textos donde habla precisamente de la fe que nos ha sido dada por el Señor. Pero una cosa es que el Señor nos dé la fe, sí, porque Él ya nos la dio, ahorita lo vamos a ver. Pero otra cosa es que yo la ejecute. Es, por ejemplo, si yo le doy a alguien que dice, oye, ¿me prestas tu carro? Sí, muy bien, yo le doy las llaves, pero no lo prendas, no te sirve que está arriba del carro, pues si no lo prendes, ¿verdad? Entonces, ahí está el carro, trae las llaves, pero Él tiene que ponerlo en acción. Entonces, la fe nos ha sido dada por el Señor, pero yo tengo que ejercitarla. Vamos a ver y aprender primero, número 1, la naturaleza, ¿sí?, de las pruebas. ¿Cuál es su naturaleza? Cuando hablo de naturaleza de algo, estamos hablando de la esencia de la prueba, de la crisis. Para poder entender todo esto tenemos que ir a la Escritura, tenemos que ir a muchos versículos. Entonces vamos a ver esa naturaleza. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Se le llaman los atributos. La naturaleza de Dios es amor, ¿sí? Dios es fiel, Dios es omnipotente, omnipresente, y todos los atributos de Dios. Esa es la naturaleza de Dios, lo que Él es. Hay atributos absolutos, atributos objetivos, ya los hemos estudiado. Entonces Él tiene atributos, ¿no?, como la seidad de Dios. La seidad de Dios es que Él se sustenta por sí mismo, a Él nadie lo sustenta. Él es el creador de todo, Él es soberano. La soberanía es un atributo de Dios también. Él tiene el control de todo, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Eso dice el profeta Daniel y muchos textos más. Entonces, esos son atributos de Dios, esa es la naturaleza de Dios. Ahorita vamos a ver la naturaleza de la prueba. Una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Yo quiero hablarles de la prueba. Sí, sabemos que Dios no tienta a nadie, dice Santiago, ¿sí?, sino Dios nos prueba, o sea, Dios prueba al creyente. Satanás tienta,
pero Dios no tienta a nadie, dice la Escritura. Entonces, no voy a hablar de la tentación, voy a hablar de la prueba. La tentación nosotros sabemos, la podemos identificar inmediatamente cuando tú sabes bien que esa tentación te puede sacar del propósito de Dios y te va a apartar del propósito de Dios. Entonces vamos a ver la prueba, ¿sí? De hecho, la prueba para el creyente, y puede llegar un momento dado que a nosotros nos puede pasar lo mismo que le está pasando a los apóstoles. Entonces vamos a poner toda nuestra atención estos minutos, vamos a aprender de la naturaleza de la prueba y luego cómo actuar o cómo se activa la fe. Vamos a ver Mateo capítulo 8, por favor. Me voy a leer del 23 al 27. Si me acompañan, por favor. Lo tenemos ahí, los que traigan su Biblia me acompañan. Si no, ahí en la pantalla se van a poner los versículos y luego les voy a dar lectura. Me detengo ahí y luego les voy a hablar precisamente de la fe. Un poco de la fe y luego vamos a ver su naturaleza y luego cómo se actúa. Voy a leerles esto, lo estudiamos, ¿sí? Lo vamos a leer y luego vamos a ver cómo nosotros lo vamos a aplicar. Cómo lo vamos a aplicar con referente a la prueba, ¿sí? Para poder nosotros entender las pruebas. Dije, todos de una manera u otra, en esa entrevista que se hicieron, si yo les pregunto a ustedes, podemos decir, dijo el hermano, la prueba, ¿sí? Otros dijeron frutos. Entonces vamos a entender esta prueba. Lo que están pasando los apóstoles es una tormenta. Ellos son especialistas, son grandes pescadores, pero dentro de lo que está pasando ahorita, ellos se sienten solos. Ellos sienten que no la van a hacer, sienten que no lo van a lograr. Jesús está en la barca y ellos han perdido de vista algo muy importante. Han perdido de vista que Jesús está en la barca, pero Jesús ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace que ellos pierdan de vista? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que hace que ellos pierdan de vista a Jesús en la barca? ¿Cómo es que ellos, acabando de ver la sanidad de que hace al centurión, la sanidad de un leproso, o sea, todo lo que la sanidad, de hecho, la suegra de Pedro, ellos acaban de ver todo eso, o sea, tienen mucha información, mas el Señor les dice y les va a dar una palabra, porque están acobardados. Entonces, vamos a ver la naturaleza de la prueba. Todos pasamos pruebas y tenemos que ver esto. Dice Mateo capítulo 8, por favor, si me acompañan, versículo, ¿le dije cuál? Mateo 8, versículo 23. Dice así. Voy a leer del 23 al 27, solamente lo leo y luego ya vamos a ir viendo ciertos puntos. Dice así. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él ¿qué? Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, ¿y qué dice? Y se hizo grande bonanza. 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Hoy vamos a ver ciertos puntos muy importantes, pero antes de analizar la naturaleza de la fe, la naturaleza de la prueba, y ver cómo se activa la fe, yo quiero que vayamos, y me acompañen por favor a Filipenses, capítulo 1, versículo 28 y 29, y vamos a ver la raíz etimológica de las palabras, de tres palabras, para poder nosotros entender la raíz. Vamos a Filipenses, por favor, 28 y 29. Y luego vamos a ir, hermanos, si me ayudan, por favor, ahorita vamos a ver la raíz de las palabras para que mis hermanos hoy puedan ver realmente lo que significan estas palabras. Porque tenemos que entender qué es fe, tenemos que entender, ¿sí? Primeramente, qué es lo que dice el Señor de la fe. Mire, si me acompañan, por favor, vamos a ver esto, luego ya vamos a ver la narración de esa tormenta que se ha levantado, ¿sí? Ahí en ese lugar. Veamos esto. Dice, llenada, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, dice, llenada, intimidados por los que ¿qué? Por los que se oponen. La palabra ahí se oponen, es la palabra adversarios. Entonces Pablo dice, hay creyentes que nos podemos intimidar con nuestros adversarios.
Ahora, no solamente son adversarios físicos, pueden ser adversarios emocionales, algo que se opone para que nosotros podamos avanzar en el caminar como creyentes. Dice, entonces, hay adversarios, hay cosas que se oponen, y yo quiero decirle, como decimos, dicho sea de paso, nadie puede ser exento de la prueba, y más viviendo en un mundo, sí, que está corrompido. En un mundo corrompido nos vamos a encontrar con muchas cosas y nadie puede evitar ser probado. Pero las pruebas vienen de parte de Dios. Dice la palabra para que ellos ciertamente sin vicio, ¿de qué? De perdición, mas para vosotros, ¿qué dice? De salvación. ¿Y esto de qué dice? De Dios. De Dios. No debemos de estar intimidados por los que se oponen. Dice la palabra, para ellos ya es indicio de algo muy importante que se le llama perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es ¿de quién es? De Dios. Mira, quiero que veas el siguiente versículo, por favor. Siguiente versículo. Miren lo que dice. No, ya está. Versículo 29 dice, porque a vosotros, ¿qué dice? Os es concedido a causa de Cristo. Le voy a explicar este versículo, es muy importante que yo le explique esto, ¿sí? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cuando yo leí este versículo, nada más así como que a veces no trae mucha luz, pero cuando venimos y lo leemos de acuerdo en su contexto original, y podemos ir a las palabras, mire, yo quiero explicárselo en esta casi tarde ya. El tema es, ¿cómo se llama el tema? La fe en medio de la prueba. La fe en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Ayer les leí la tormenta que se presentó en Mateo 8, 23 a 27. Pero antes de ver la naturaleza de la prueba y cómo se activa o cómo actúa la fe dentro de la prueba, quiero que veamos la fe. La fe es concedida de parte de Dios para nosotros. O sea, la fe es dada por Dios para mi vida. ¿Dónde dice eso? Vamos a verlo. Porque a vosotros, diga, a nosotros, os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. O sea, no solo que crea en Él. O sea, el creer en Él se me ha concedido de parte de Dios. Lo que pasa es que a veces, por la gramática de las palabras, no podemos tener mucha luz, pero cuando nosotros empezamos a estudiar detenidamente, para eso estamos aquí, para estudiar, poderlo disertar, poderlo exponer correctamente, la fe viene ¿de quién? La fe viene de Dios. O sea, es concedida por Dios, pero es concedida por Dios, pero yo tengo que creer. Diga conmigo, es concedida por Dios, pero yo tengo que creer. Yo le di las llaves del carro al joven, pero nomás se subió y salí y ahí estaba el carro parado porque nunca lo arrancó. ¿Sí? Es un ejemplo, es una ilustración. O sea, yo puedo estar arriba del carro, le meto las llaves, pero no puedo avanzar. Ya tengo el carro, ya tengo el mueble, ya lo tengo ahí, pero no puedo avanzar porque no lo he arrancado. La fe es concedida por Dios, pero yo tengo que activar, yo tengo que actuar. Vamos a ver esto. Dice así, a causa de Cristo. Yo quiero que veamos la primera palabra, creáis. ¿Sí? Vamos a ver, es la palabra pistis. Lo ponemos, no, la palabra es pistis, se lo buscamos ahí entre los pelotas, por favor. Es otra palabra. Vamos a buscar otras palabras. No. ¿Sí lo puede mover a la otra imagen, hermano? Sí, por favor. No, ahí está. Vamos a ponerla en grande. Mire, la palabra fe, vamos a verla desde arriba primero, por favor. Desde arriba, es la palabra pistis o pisteo. ¿Sí? Esta es la palabra creyeron, para creer, confiar. Vamos a ponerla ahora abajo, por favor.
Y vamos a ponerla para allá, por favor, también el celular. ¿Me puede ayudar? Ahora sí, ahí está. Yo quiero que vea esto. La palabra fe, y todos nos han enseñado, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? ¿Cómo dice la fe? Hebreos 11. La convicción de... La fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese texto se refiere a que nosotros no hemos visto todavía el cielo, pero creemos que un día estaremos allá. Pero la fe es confiar en Él, confiar en su palabra. Esa es la fe. La fe no es yo tengo fe y me aviento y hago las cosas porque yo sé que Dios me va a respaldar. No, eso no es fe. Si ya lo hemos estudiado mucho. La fe es confiar en su palabra. Es más, de hecho yo puedo confiar en Él y creer en un momento dado, que yo puedo estar allá en el cielo. Pero eso no es suficiente en la fe. La fe es, yo estoy persuadido de algo, que su palabra es la que me guía, su palabra es la que me consuela, su palabra es la que me mantiene a mí a vivir una libertad espiritual y en una riqueza espiritual, que es lo que quiere el Señor. No estoy hablando de perfección ni de evitar la prueba, sino estoy hablando que de la prueba Dios me ha concedido algo muy importante. Y eso que Él me ha concedido es, primeramente, es la fe. ¿Qué es la fe? Es persuadir, ser persuadido, tener confianza. O sea, de una manera u otra, todo lo que hemos aprendido de la palabra, lo que hemos aprendido de Dios, eso me persuade a mí. Eso me hace a mí tener confianza en Él. Estoy siendo persuadido, así como Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, sal Abraham, yo te voy a dar un hijo. Dijo Abraham, ¿cómo? Soy viejo, mi esposa también. Sal Abraham y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Cuando él se dio cuenta que realmente no podía contar las estrellas, él se quedó de algo muy importante. Él fue persuadido de que hizo el cielo y las estrellas, y que todas esas estrellas, toda esa constelación, ¿que acaso no le podía dar un hijo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios lo está persuadiendo. Como hoy en este tiempo Dios nos persuade a cada momento para confiar en Él. En medio de la prueba, yo estoy siendo persuadido, estoy convencido de que Él está en medio de la prueba. Mire lo que dice ya la palabra, es tener confianza, afirmar, me ha sido concedida por Dios. Vamos otra vez a Filipenses 1, versículo 29. Entonces dice la palabra, porque a nosotros, diga a nosotros, se me ha concedido a causa de Cristo, es por Cristo, que no solo crea en Él. ¿Se fija? O sea, se me ha concedido de parte de Dios, ese es el contexto del 28, es Dios que me ha concedido a mí por causa de Cristo, que yo no solamente crea en Él. ¿Cuántos antes no creíamos en Él? Levanta su mano. ¿Y por qué ahora creemos en Él? Porque se nos ha concedido de parte de Dios que creamos en Él. Y no solamente que creamos en Él, no solamente que tengamos confianza en Él, sino también que padezcamos por Él. ¿A cuánto nos gustaría que nomás quitarle esto y dijeras arriba nada más? ¿A nadie? ¿Aquí? Diga conmigo, sufrimiento, prueba, tormenta, aflicción, crisis. Pues, ¿qué creo? No solamente se me ha concedido de parte de Dios que yo crea en Él, sino también que yo sufra por Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si hay un cristiano que diga, no, yo no estoy pasando tormenta, yo no estoy pasando prueba, entonces no se te ha concedido que sufras por Él. ¿Cuánto están padeciendo hoy? Esto es muy importante. Miren lo que dice la palabra. Vamos a ver otra palabra ahí en el 29, que es la palabra, no sé si la pasé, la palabra concedido, hermano. La palabra concedido es la palabra charizomai. Ahora sí, vamos a buscar la palabra concedido, que es la palabra charizomai. Esa es la palabra fe, es estar persuadido de algo. Esta es la fe, estar persuadido como cristiano de algo, de cosas mejores en Cristo, que a pesar de la prueba, yo estoy persuadido que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios, nos ayuda para bien. ¿Qué dicen amén? La palabra es charizomai. Charizomai, ahí está, muy bien. Miren qué significa la palabra concedido. Se me ha concedido de parte de Dios, ¿qué?
Mira, vamos a ver ahí arriba, por favor, primero. La palabra es perdonó, perdonados, mostrar favor, dar de gracia. O sea, no solamente se me ha concedido el perdón de parte de Dios a través de Cristo. ¿Sí me voy explicando? Esa es Filipenses 1:29, es muy importante. O sea, no solamente se me ha otorgado a mí el perdón de parte de Dios por medio de Jesucristo. Yo tengo paz ahora con Dios, Romanos dice, por medio de Cristo. Yo antes estaba airado con Dios, Dios estaba airado con nosotros, antes de creyentes. Ahora yo tengo paz con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo aplaca la ira de Dios. Dice, se me ha concedido, ¿sí?, el perdón. Ahora vamos a ver qué más tiene esta palabra. El diccionario Helps, ¿sí?, que habla del original, dice así, la palabra charisomai o charis o caris significa esto: demostrar, dar libremente el favor con el fin de otorgar ¿qué? Perdón. Entonces fíjese, no solamente me da el indulto o no solamente me concede el perdón. Filipenses capítulo 99 dice que Dios me ha concedido. Dios me ha concedido. ¿Qué significa concedido? ¿Me ha mostrado qué? El perdón. ¿Eso viene de parte de quién? De Dios. No lo estoy inventando yo, lo estamos viendo con la Escritura, porque algunas veces algunos tuvimos ciertas enseñanzas que van en contra, por decir así, de lo que yo estoy enseñando en esta mañana. Pero yo lo estoy mostrando con la palabra, ¿sí? Claro que la fe, dice la palabra, la fe viene por el oír. De hecho, ahorita nuestra fe va a ser aumentada. ¿Qué es nuestra fe? Dijimos, ¿qué es la fe? Ser persuadido por Dios. A medida que yo avance con mi mensaje en esta hora, ese es mi objetivo. Que usted sea persuadido precisamente que en medio de la tormenta y en medio de la prueba, usted esté conociendo a Dios y usted sabe que Dios tiene el control. Pero dije, antes de ver la naturaleza de la prueba y antes de ver cómo se actúa la fe en medio de la prueba, yo le tengo que hablar de la fe. Porque la fe no solamente es creer, la fe es estar persuadido. Es Dios me persuade. De Dios viene la fe, pero yo tengo que activarla, yo tengo que ejercerla, yo tengo que activar la fe que viene de Dios hacia mi vida. Yo le voy a dar este mensaje y usted dice, ay, qué bien, excelente. Pero ahorita le voy a enseñar cómo es que actúa la fe, porque van a venir cosas que nos van a hacer dudar, que nos van a hacer echar a tierra toda la teología que Dios nos está dando. Teología, hablo de enseñanza, hablo de doctrina, hablo del amor, de la compasión, de la soberanía, del poder y la autoridad de parte de Dios a nuestra vida. Y cuando venga la prueba, créanlo, ya se lo leí ahorita, ¿a quién le pasó? A los apóstoles. Se le pasó a los discípulos. Cuando le está pasando eso a los discípulos, lo primero que a ellos se les olvida es que el Señor está en la barca. ¿Y está dormido? Sí está dormido. Él es 100% Dios, 100% humano. Ahorita lo voy a explicar porque está dormido. Entonces, la palabra concedido es una palabra que significa perdón. Vamos a Filipenses 1:29 y ahorita vamos a ver la otra palabra que es padecer, que es la tercera palabra que vamos a ver. Porque a vosotros os ha concedido a causa de Cristo no solo que ¿qué? Entonces, ¿quién me da la fe? Dios. ¿A través de quién? De Cristo, ¿se explica? O sea, Dios me ha concedido a mí que yo tenga fe. O sea, no es mi fe. Es una fe que viene de Dios, que viene a través de Cristo, pero que yo tengo que actuar y activar esa fe. Y luego miren lo que dice. No solo que crea en Él. O sea, no solo Cristo me ha concedido de parte de Dios que yo crea en Él, sino que también padezca por Él. Por eso es que como creyentes tenemos que tener bien así nosotros, bien centrado esto. O sea, no solamente como creyente yo voy a creer en Él,
sino se me ha concedido, se me ha dado el favor, el perdón, se me ha dado el indulto, ¿sí? Esa es la palabra concedido, pero no solamente de que confía en Él, sino que también padezca por Él. Vamos a ver esa palabra. Entonces, estamos aprendiendo algo. La palabra padecer es la palabra pasó, y esto es muy importante también, es la palabra pasó, que significa padecido, padeció, padecer, sufrir. Por eso cuando pasó aquella entrevista que le dije, y entrevistaron a las personas, dije, ¿qué es lo que al creyente le hace que crezca más? Y todos dijeron el sufrimiento. Todos dijeron el sufrimiento, la tormenta, la prueba. Miren lo que dice la palabra pasó, que es la palabra padecer. Vamos a ver hacia abajo, por favor. El diccionario Helves, usted lo puede checar también en su diccionario. Miren lo que significa. Dice, sentir una intensa emoción, especialmente el sufrimiento, afectado al experimentar alguna emoción profunda y penetrante, literalmente sensible, es decir, una experiencia sensorial, la sensación de la mente, la emoción y la pasión. No solamente viene de parte de Dios que yo crea en Él, no solamente viene de parte de Dios que yo sea perdonado e indultado de parte de Dios, sino también que de una manera u otra se me ha concedido que yo sufra y que de una manera u otra mi mente, si me va a estar hablando, a través de lo que el salmista dice que le hables a tu alma. Alma mía, ¿por qué te abates? ¿A cuántos le han venido voces a su vida? Ya no avances, mira cómo estás. Entonces miren lo que significa la palabra sufrimiento. Se me ha concedido de parte de Dios que yo tenga fe, que yo tenga perdón, pero yo tengo que activarla, yo tengo que echar a tierra esas palabras que vienen a mi mente. Dice la palabra, porque mi mente va a empezar a soltar cosas que van a quererme sacar del propósito de Dios. Dígale que entonces las notas no eran más porque se están poniendo interesante. Vamos a ver por favor Mateo capítulo 8. Muy bien, con esto ¿quedó claro? ¿Quedó claro la fe? Muy bien, ¿de quién viene la fe? De Dios. Viene de parte de Dios. Entonces, pero yo tengo que ¿qué? Que activarla. Yo tengo que ejercerla. Me es concedida de parte de Dios. La palabra concedida es un favor de Dios, dado de gracia. Se extiende. Creo en Él, confío en Él. No solamente eso, sino también, dice el Señor, pero también te he concedido, hijo, que vas a tener sufrimiento. ¿Cuántos han pasado el sufrimiento? ¿Cuántos han pasado la prueba? Y a veces podemos pasar esta prueba que yo estoy pasando. Nadie la va a pasar. ¿Cuántos les ha pasado eso? Bueno, pues eso es lo que van a decir los discípulos, lo mismo. Ellos piensan que esa prueba es la única prueba que a ellos les está pasando nada más. Ahora, ellos son pescadores. Miren lo que dice el 23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Los discípulos le siguen a Él. El versículo 24 dice así: He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero el qué? Ahora, déjenme explicarle esto. En el mar de Galilea dicen que hay una corriente sobre la agua que es muy caliente. De hecho, es el mar que tiene la superficie más baja de agua dulce. Y cuando de las colinas desciende un aire frío y se junta con el agua caliente que hay en la superficie del agua dulce, se forma una tormenta. Entonces, en el mar de Galilea es un lugar donde puedes transportarse muy rápido, ¿sí? De hecho, es Jesús el que les dijo a ellos, pasemos al otro lado. O sea, puede ser muy rápido el traslado, geográficamente hablando, al menos que se levante una tormenta causada por los aires fríos y calientes en la superficie, que es de la superficie caliente de agua dulce, dice la palabra más, bueno, la historia de la geografía más baja de todo el mundo, el mar de Galilea. Y pues, ¿qué creen? A ellos les pasó. ¿Cuánto le llamamos la madre naturaleza? Pero yo quiero decir algo. Aún sobre la madre naturaleza, Dios tiene el control. ¿Cuánto una persona que vive reina? Yo quiero que veamos primeramente esto.
antes de avanzar con lo que ya hemos leído. Vamos a empezar. Ya tenemos la fe, es concedida por Dios, pero yo tengo que activarla. No solo se me concede la fe, sino se me concede el sufrimiento. ¿A cuánto le gusta nada más la fe? ¿Y el sufrimiento? Pues aunque no le guste. Y aunque no le guste. Y el sufrimiento tiene nombre, ¿sí? Acordemos lo que dice Filipenses 1:28, muchos se van a oponer y muchos son mis adversarios. Puede ser una escasez, algo material, ¿sí? Puede ser algo afectando mi salud, mi propiedad, en lo individual, en mi, ¿qué más? En mis recursos, ¿sí? O sea, vienen muchas cosas. Entonces se levanta eso y somos probados. Entonces, muchas veces acostumbramos a echarle la culpa a Satanás. De hecho, ahorita yo voy a mencionarles unos versículos para echar al tierra eso, porque no siempre, o sea, es Satanás, sino es el Señor. Por eso que tenemos que estudiar la naturaleza de la prueba. Para esto vamos a ir a Ruth. Si me acompañan, por favor, Ruth, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entonces, primeramente, lo primero de esta naturaleza de la prueba, ya conmigo, es que son controladas y enviadas por Dios. ¿De veras? Si otra vez, la naturaleza de la prueba son controladas y enviadas por Dios. Le estoy hablando de la prueba. Vamos a ver, porque Jesús dijeron que estaba dormido, ¿se acuerdan? Está dormido, no está dormido porque Él es 100% Dios divino, pero 100% hombre. En su naturaleza Él está agotado. Él acaba de tener una actividad espiritual muy fuerte. Acaba de sanar a la suegra de Pedro, acaba de sanar al leproso, acaba de tener otra actividad por ahí espiritual. Ellos están viendo todo eso. Pero primeramente veamos, es Dios el que tiene el control y envía las pruebas. Ahora vamos a ver la doctrina de Ruth, capítulo 1, 20 y 21. Miren la doctrina que tenía Ruth, ¿sí? Ruth, bueno, Noemí, ¿sí? Regresa, ya ella se había salido ahí cuando estaba la escasez, va con su esposo, sus hijos, muere su esposo y regresa sin esposo, regresa sin hijos. Y miren lo que ella le dice, lo que ella expone. Dice así: ella les respondía, no me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, que significa amarga. O sea, ¿por qué? Ella dice, mira, la verdad no me llamen Noemí ya. Realmente estoy en una emoción sentimental, emocional, mental, de Mara, de amargura. No me llamen Noemí. Dice, porque en grande amargura me ha puesto, ¿qué? ¿Quién es el que la ha puesto ahí a ella? Es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso que dice Noemí. No es el diablo. Es el Todopoderoso, ¿sí? Dije, Dios controla y envía las pruebas. ¿Y qué prueba, ¿Qué prueba? La verdad, algo muy difícil para ella. Perdió sus 2 hijos, perdió su esposo y regresa diciendo, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ese es lo que ella está diciendo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, diablo miserable? Y empezamos a decir, vamos a orar para que lo reprendan, y vamos a atarlo, y échenle aceite, agua bendita, ajo, no sé. Vamos a hacer algo. Pero dice Noemí, no, es Dios Todopoderoso. Versículo 2, versículo 21, ¿cómo dice, por favor? Yo me fui llena, placentera, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya otra vez, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Quién es Dios o el diablo? Dijo Job un día, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios dio, Dios quitó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo tiene un propósito. Eso es lo que vamos a ver al final de la prueba. Todo tiene un propósito en la prueba.
Estamos viendo la naturaleza ¿de qué? De la prueba. Entonces esto es muy importante porque ¿cuántos están siendo probados hoy? ¿O cuántos estamos siendo probados hoy? Y esa es precisamente la naturaleza de la prueba. Es Dios Todopoderoso. Dice, porque yo me fui llena y volví con las manos vacías. ¿Quién lo hizo? Jehová. Y lo dice, porque Jehová ha dado testimonio contra mí. Dice la palabra en Éxodo que aún en todo lo que estaba pasando Dios era glorificado. En todas las cosas y maravillas que Dios hacía sobre el pueblo de Israel, todo lo que pasaba al pueblo era para la gloria de Dios. Tanto las bendiciones como las aflicciones del sufrimiento, dice la palabra, Dios era glorificado. ¿Se fijan? Que en medio de mi prueba, en medio de mi tormenta, quiero decirle que Dios se está glorificando. Es lo que está diciendo Noemí. Dice que Jehová ha dado testimonio. ¿De qué ha dado testimonio? De que eres Dios. Lo ha dado testimonio contra mí. Eres Dios Todopoderoso, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que está diciendo ella. Estamos hablando de qué? De la naturaleza de qué? De la prueba. Dice la palabra del salmista, Salmo 107, por favor. Salmo 107, versículo 25. ¿Quién fue el que subió a la barca a los discípulos? ¿Quién fue, hermano? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién le dijo que le subieran? ¿Quién le dijo? Sí. El Señor les dijo, por favor, suban esa barca, que vamos a pasar por otro lado. Entonces dirán, ay, qué malo. No, es el Señor el que los subió a la barca, no fueron ellos. Fue el Señor que los subió. Fue el Señor. Miren lo que dice el salmista, Salmo 107, versículo 25. ¿Cómo dice? Porque habló e hizo ¿qué? ¿Qué se le levantó a los discípulos? Una tormenta. Sí, esa es su naturaleza. Es Dios la envía, Dios tiene el control. Y también quiero que veamos algo más de la naturaleza de la prueba. Llegan de repente. ¿Cuántos saben eso? Que llegan de repente. ¿A cuánto les ha pasado eso? Nomás a mí. Que de repente llega la prueba y no sabían ni de dónde llegó. ¿Y cuántas veces, no sé si usted dijo igual que yo, como que este momento no es el mejor para la prueba, Señor? No sé si usted dijo así, no me hace. Cuando más, ay, Dios mío, llegó esta prueba. ¿Nadie ha dicho eso? Nomás la abuelita y a la hermana. Y hay algo también. Entonces, yo les preguntaría, ¿cuál será el mejor momento para pasar una prueba? ¿Cuál será el mejor momento? Ninguno, hermano. Ningún momento es el mejor. Nadie queremos pasar esa prueba. Pero se nos ha concedido de parte de Dios. Que no nada más seamos perdonados, sino que seamos probados. Dice, porque habló. Cuando Dios habla, habla. Hay gente que, yo me acuerdo donde dijimos, vamos a hacer que Dios hable, que Dios trate, que me sabe lo que estás diciendo. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa, ¿qué dice? Sus ondas. Vamos a ver a Mateo 8, versículo 24. Entonces Dios levanta, o sea, Él es el que levanta, es Jesús el que le dijo, no es la gente, no es el virus, no es la bacteria, no es la persona, no es mi hermano, no es la suegra, no es el suegro, no, es Dios. No es mi hija, no es mi hijo, es Dios que te está probando. ¿Cuántos dicen amén? O sea, porque a veces, ay, Dios mío, bueno, está diciendo. Dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan, ¿qué? O sea, el Marcos dice que es una mega tormenta. No es cualquier tormenta, ellos son especialistas, son pescadores. Pero Marcos dice, en otro evangelio, es que es una mega tormenta que las olas cubrían la barca, pero ¿el qué? ¿Cuántos han visto alguna vez las caricaturas donde está una barquita y como un puño así volteando la barquita? ¿Sí han visto eso en las caricaturas? Eso es lo que le está pasando a ellos. En las películas, ¿sí? Agarra como un puño y están pegándole al barquito y están pegando, pues eso es lo que le está pasando y le están pegando y pegando y pegando. Y es Dios el que tiene el control de todo. Es el Señor el que lo subió ahí a la barca. Pero a veces pasa algo en medio de la prueba. Le estoy hablando de la naturaleza, digo conmigo,
son enviadas por Dios, son controladas por Dios, y luego, diga conmigo, y llegan de repente. Llegan en el momento que menos esperábamos, porque no hay el mejor momento. Ahora, un mejor momento que quieres tú una prueba, que digas tú, no, pues no sé, un lunes, amén. Es más descansado, ¿no? No hay momento que digas tú, no, pero así, Señor, véngase la prueba, sobre, vámonos. No. Nadie hicimos eso. Llegan de repente. Ahorita vamos a ver qué dice Santiago. Dice que tienen diferentes colores. Dice aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero ¿él qué? Dormía. Pero él dormía. Miren, es tanto el cansancio del Señor que él no escucha ese ruido, él está agotado tremendamente, está, pero súper agotado. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Llegan de pronto, ¿sí? Dice Mateo 8:24, y Santiago dice que tienen diferentes colores, que es la palabra poikilos, que no se la pasé, pero hermanos míos, tened por sumo ¿qué? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? La palabra diversas es la palabra poikilos, que significa tiene muchos colores. Pero mire, no dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te encuentres en una prueba. No, hombre, no dice así. No dice una prueba, dice ¿cómo? Dice Santiago, te viene una y cuando menos lo esperas te llega la otra. Y luego de repente te llega la otra. Y de repente la mente empieza a divagar y mira, estás solo, estás sola, y una prueba de otro color, luego llegan a la puerta, te tocan, ¿sí? Ya llegaron los de Electra, los de Coppel, el vecino, no sé. Y dices, espérame. Dice Santiago, no, mira, tranquilo, gózate. Dígale a su lado, ten gozo. Dígale, ten gozo, gózate. Ahora, no estoy diciendo que se ría en medio de la prueba, imagínense. Cuando se le murió a Nadab y al hijo de Aarón, ¿se acuerdan? Hace 4 semanas lo estudiamos. Bueno, pero pasó hace muchos miles de años. Y Dios le dijo a Aarón, no llores, gózate. No llores, quiero que estés contento. Pero ¿cómo se me acaban de los hijos? ¿Los puedo enterrar? No, tú tienes que hacer el holocausto. ¿Cómo? No puedo salir del tabernáculo, puedo enterrarlos tampoco, no llores. Gózate. Vamos a ver qué es gozo, por favor. Vamos a entender esta palabra gozo, porque gozo no es reírse, no es que Aarón está haciendo sacrificios, le acaban de morir los hijos y sí, qué madre, que sí, el holocausto, sí, no. Gozo es esto. Gozo, esa es otra palabra. Shará, muy bien, shará. Esa es la palabra gozo. Shará es gozo, si se ve de atrás, alegría, grandemente deleite. Ahora vamos a ver qué dice el original, el diccionario Helps, que viene de la Septuaginta. ¿Qué significa gozo? Kará, que significa extender el favor, inclinarse, tener una disposición favorable hacia, propiamente una conciencia de la gracia. Significa no reírme. Santiago dice, cuando tú te encuentres en diferentes colores de pruebas, porque no te va a llegar una, te van a llegar varias, ¿sí? Tú tienes que estar consciente de que, si lo puedo poner más adelante, hermano, o sea, no es que te rías, pero tú tienes algo en tu mente y en tu corazón. Tú tienes gozo. ¿Qué es gozo? ¿Qué significa gozo en verde? Si lo pueden poner, hermano. Es imagen. Sí. Conciencia de la gracia es que ese es el gozo. ¿Cuántos están conscientes de la gracia de Dios? Si yo soy creyente, yo sé que Dios me ha concedido a mí el favor. Me ha concedido la fe, y no nomás la fe, me ha concedido el sufrimiento. Pero ¿sabe algo? Yo debo de tener gozo cuando tenga diversos colores de pruebas. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de la gracia de Dios. Yo estoy consciente, ese es el gozo. Que todo lo que me pase a mí me ayuda para bien. Todos los que amamos a Dios, todo lo que nos esté pasando, ¿nos ayuda para qué? Para bien. Qué tremendo, ¿verdad? Todos estamos pasando pruebas. Y te pones a analizar y dices, ¿y esto que yo estoy pasando también, hermano? Y algo amigo, todas las pruebas. Vamos a ver, dice Santiago capítulo 1, versículo 12, ¿ya lo leímos? Salmo 125, versículo 2, por favor. Salmo 125, versículo 2.
¿Ya lo tenemos ahí? Dice así: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Son diversas pruebas, diferentes colores. No es una, llegan 2, 3, 4, 5, de repente dices, oye, ya no sé, ella no quiere ir a la iglesia, porque es lo primero. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Ya no quiere ir a la iglesia, ya no iba a venir. Oye, espérame. Hello. Tenemos que estar gozosos. ¿Qué significa gozo? ¿Conscientes de qué? De la gracia de Dios. El creyente está consciente de la gracia, el chaliz, del regalo de Dios que dio a su Hijo y que murió por mí en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo, Él lo ha pagado por mí. Ahora, yo sé que Él, aunque yo esté en diversos colores de prueba, yo sé que Él, el quien verde así se puede, Él está alrededor de quién, hermano. Él está alrededor del mundo, no dice eso. Dice, Él está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dale una persona que dice reina. Mateo 8:8. Mateo 8:8. Miren lo que dice Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él viene, miren, el Señor, ese es el contexto. El Señor viene de sanar. El Señor viene de una actividad de que ellos están viendo todo lo que el Señor está haciendo. Vamos a ver otro, Mateo 8:14 y 15. Mateo 8:14 y 15. Vino Jesús a causa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Versículo siguiente. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Otro milagro. Ahora vamos a ver algo. Entonces, fíjense, los discípulos están viendo todo esto y el Señor aprovecha para decirles a todos: síganme. Y todos ponen excusas. O sea, acabando de ver todo lo que Él está haciendo, nadie quiere seguirle al Señor. ¿Sabe quiénes le van a seguir? Vamos al 19, por favor. Este es el contexto del que estamos leyendo en Mateo 8:23 al 27. Pero el 19 dice esto: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Versículo 20. Jesús le dijo: las hojas tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. 23. Y entraron en la barca. El versículo, en Mateo capítulo 8, más atrás, por el 15, dice la palabra que los discípulos, hermano, todos ponían excusas. Todos ponían excusas, pero los discípulos, todos le siguieron. ¿Por qué le están siguiendo los discípulos? ¿Por qué le están siguiendo? Es más adelante, como 16, 17. Y si no, creo que viene, bueno, sanó a todos los enfermos. Ellos están viendo todo eso y los discípulos se suben a la barca. Mateo 8:23, es ahí donde empezamos ahí. Mateo 8, dice: y entrando en la barca, sus discípulos, ¿qué dice? ¿Quiénes fueron los únicos que le siguieron entonces? ¿Quiénes? Están viendo todo lo que está pasando. Están viendo los milagros, las sanidades. Y ellos dicen: pero nosotros sí te seguimos, Señor. Nosotros sí tenemos fe. ¿Cuántos saben que la fe, podemos decir que tenemos fe? Pero la fe nos vamos a dar cuenta hasta cuando venga que creen. ¿Cómo dijo? La prueba. Y pues si yo tengo fe. Los discípulos dicen: tenemos fe y somos los únicos que te seguimos, Señor. Dijo el Señor: muy bien. Hay parte que dijo el Señor: sí, muy bien. Pero ahora no consta solamente con decir, no solamente consta con ver, con aprender la teología, la doctrina. No digo que eso es malo, de hecho es de lo más importante, aquí predicamos eso. La palabra es importante, orar. Pero ¿dónde se crece? ¿Dónde se madura? En la prueba. ¿Y quién manda las pruebas? ¿Quién tiene el control de las pruebas? Dios. ¿Sí? Llegan de repente, o nomás el lunes o el domingo, llegan de repente y no lo esperábamos. Llega una sola, llegan a veces hasta varias, a veces de repente, hermano. No nos lo esperábamos. Dice la palabra, yo quiero que veamos entonces ahora,
En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, veamos esto. Porque Pedro dice así: tenemos fe, pero hasta que viene la prueba es cuando nosotros sabemos y conocemos lo que hay. Dentro de la naturaleza de la prueba es, Él tiene el control, Él las envía, llegan de repente, y también sabe para qué, para saber lo que hay en nuestro corazón. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, fíjese, la fe ¿quién me la da? Dios. Pero yo la activo, yo tengo que activarla. ¿Se acuerdan? Los discípulos están en la tormenta. ¿Sí? Ellos están viendo todo eso, les ha concedido Dios fe, pero ellos tienen que tener fe en una barca, se ha levantado una mega tormenta. Ellos tienen que confiar en el Señor, todo lo que han visto, todo lo que han aprendido, es el momento de ponerlo en acción. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. La prueba es para eso, para probar nuestra fe, para darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? O sea, el oro es perecedero. Mi fe viene de Dios. Pero así como el oro, mi fe va a ser probada. ¿Cómo se prueba el oro? Aunque es perecedero. Se prueba con fuego. ¿Para qué es el fuego? Para probar, aunque es perecedero, se tiene que probar su genuinidad, que sea genuino. ¿Sí? O sea, Dios sabe quién es genuino, pero Dios quiere que yo sepa que yo soy genuino. Dios quiere que yo me dé cuenta realmente que hay una área en mi vida que no le agrada a Él y que yo tengo que trabajar en esa área. Miren lo que dice aquí: el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Qué se levanta para arriba cuando el oro es probado en el fuego? Todas las impurezas. O sea, el oro va a ser probado para ver si es genuino. También mi fe. Pero cuando yo me esté en una prueba, no solamente me voy a dar cuenta de lo que hay, o sea, mi genuinidad en Cristo, sino que empiezan a salir de mi corazón impurezas que yo sé que eso no le agrada a Dios. ¿Sí me voy explicando? Entonces, en medio de la prueba, yo puedo y tengo que estar consciente que proviene de Dios ese sufrimiento, que Dios tiene el control de la tormenta, que todas las cosas me ayudan para bien, que se levantó de repente, no lo esperaba, que puede ser de diversos colores, pero yo sé que Dios me rodea. Yo sé que Dios tiene el control de esa prueba. Como dijo Ruth, es Dios, como dice el salmista, es el Señor que me rodea, es Dios el que levantó, es Dios el que me mandó así, es Dios el que me hizo quitar esto, y todo lo hace con un propósito. Hasta que se cumpla el propósito de los discípulos en la barca y aprendan ellos, es donde el Señor va a soltar una palabra, y es el momento en que se va a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Miren lo que dice la palabra: y honra cuando se ha manifestado, ¿qué dice? Les voy a dar otra de la naturaleza de la prueba. Vamos a 2 de Corintios, y Pablo nos lo dice de esta manera en una ocasión que él había sido embarcado y se levantó una tormenta. Y en 2 de Corintios capítulo 1, eso viene por el libro de Hechos, pero en Corintios Pablo dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra ¿qué? De nuestra tribulación y la prueba que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras ¿qué? ¿Cuántos se han sentido así que se les acabaron las fuerzas, hermano? Bueno, así le pasó a Pablo. Como Pablo, sí, Pablo. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Saben qué dijo Pablo? Le dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos, muchachos. Ay, ya nos vamos hasta aquí llegamos. Dijo, hemos perdido la esperanza de conservar la vida. Y esto nos recuerda una ilustración de una embarcación, de un matrimonio. Entonces se levanta una tormenta y le dice el esposo a la esposa, dice, oye, pero ¿por qué tienes miedo? Dijo, no me preguntes por qué tengo miedo, voy a preguntar por qué tú no tienes miedo. Y él le dijo, mira, te voy a decir algo, porque el que tiene el control de esa tormenta es mi padre. Dijo, pero a lo mejor se hunde la barca. Dijo, bueno, si se hunde la barca, dijo, mi alma se va a la presencia del Señor.
Dice, y un día se levantará mi cuerpo en la resurrección de los muertos. Y ella se quedó asombrada, ¿va? Y dijo, y agarró una espada y la levantó y hizo así. Dijo, ¿me tienes miedo? Y le dijo la esposa, por supuesto que no, no te tengo miedo. ¿Por qué no me tienes miedo? Dijo, porque sé que me amas. Dijo, bueno, por eso yo no tengo miedo, porque sé que mi Padre me ama y que Él tiene el control de mi tormenta y de esa tormenta. ¿Cuántos saben que Él tiene el control de todo? De una cosa que vive por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 9 dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿para que qué? ¿Para qué es la prueba? Si lo lee conmigo, ¿para qué es la prueba? Mire, Pablo está pasando una prueba. Él siente que ya no puede así seguir adelante. De hecho, piensa que va a morir. Y dice, la prueba es para esto. Esa es la naturaleza de la prueba. Ya vimos, esta es la cuarta. Pero, ¿para qué es la prueba? ¿Para que qué? Si lo leen todos, ¿cómo dice? Para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Saben qué hace la prueba? Nos quita toda autosuficiencia. Por el cual nosotros nos sentimos autosuficientes. Imagínate yo salir por esa puerta y decir, no, sí, yo estoy preparado y ya estudié mucho. No, hermano, es Dios. Es Dios, gracias, es Dios, hermano. Cuando dicen amén. Lo que vaya a pasar mañana, yo no sé. Más de rato, no sé. La próxima semana, no sé, pero yo sé que si vengo a Cristo, Él me ha concedido el favor, el sufrimiento, pero Dios me envuelve. Me envuelve y estoy seguro de su amor, de su compasión, de su poder y autoridad. ¿Saben qué Dios le quiere mostrar a sus discípulos? Ellos tienen pura teoría. Han visto las cosas, pero les falta algo muy importante. ¿Saben qué les falta? La práctica. Todos bien, ya sanó, gloria a Dios, ya sanó allá, qué bien. Si ahora ustedes súbanse a la barca. Sí, hombre, ¿cómo no? Y que se levanta la tormenta. Tienen teoría, pero la práctica, esa es la buena. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo por ahí una vez, dijo, con los ojos secos no podemos entender muchas cosas hasta que tenemos los ojos bien húmedos. ¿Cuántas veces hemos llorado y dijimos, ¿por qué no valoré? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no aquello? No sé si le ha pasado eso a nadie. ¿Se fija? Pero cuando teníamos la teoría no lo hicimos hasta que estemos en la práctica. Vemos la prueba, vemos el sufrimiento y aprendemos. Por eso es la prueba. Para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó ¿a quién? A los muertos. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 12, hermano, versículo 9. Desde el 7, por favor. Entonces, las pruebas son enviadas por Dios, son controladas por Dios, llegan de repente, diversos colores, diversas pruebas. Sí, Dios nos envuelve, esa es su naturaleza. ¿Qué más? De la que acabamos de ver ahorita, para quitar toda la autosuficiencia, para que saquemos todo lo que hay en nuestro corazón y sepamos que hay que trabajar más en esa área en nuestra vida como creyentes. Y para que la grandeza, eso fue lo que le pasó a Pablo. Mire, Pablo era un hombre de Dios, pero algunas veces, sí, él en algunas maneras, pues estaba cometiendo ciertos errores. Entonces Dios permite que él traiga un aguijón, es un aguijón. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, para que la grandeza de las revelaciones, era Pablo tan sabio. De hecho, Pedro dice, Pablo habla de una manera tremenda. O sea, dice Pedro, es que él tiene una manera de explicar, lo usa en pocas palabras, en palabras así, parafraseando. Pablo tiene una manera de enseñar, sí, que ellos mismos se quedan sorprendidos de la sabiduría de Dios que Dios le había dado a Pablo. Entonces los mismos hombres de Dios decían, no, es que Pablo, entonces miren lo que dice Pablo, por toda esa revelación que él tenía, dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. ¿Qué le fue dado? ¿Quién se lo dio? ¿El diablo o Dios? Se fija, ya estamos entendiendo las pruebas, porque hay gente que le echa la culpa a todo. Le echa la culpa a la comadre, al brujo, a la suegra, al esposo, y es que tú no entiendes. No,
¿cómo? Vamos a orar por la esposa, vamos a orar por el esposo, vamos a orar por el hijo. Señor, tú tienes el control de esta tormenta y todo lo que está pasando es para que yo te busque más. Algo dice amén. Es Dios el que tiene el control. No sé si me voy explicando en esta así. O sea, para quitarnos esa mentalidad. Y no le estoy quitando, y el diablo sí, bravo, sí, dile, no, el diablo ya fue condenado. Satanás ya fue condenado. Él tienta. Dentro de la prueba, Él te va a querer tentar. Cuando Dios nos esté probando, dice la palabra, cuando Él nos esté probando, ¿se acuerdan de Jesús? Cuando Él fue probado, Mateo capítulo 4, dice que el Espíritu Santo lo forzó. Esa es la palabra original. El Espíritu Santo lo forzó y lo llevó al desierto para ser probado. Pero cuando Él estaba siendo probado para empezar un ministerio de alcance, de salvación para nuestra vida, Satanás se le aparece. Así va a pasar algunas veces, ¿eh? Y no Satanás, no siempre Satanás, va a ser nuestra mente, va a ser nuestro cuerpo corrupto. No, ahora sí, hombre, vámonos a tomar mejor, vámonos a pelear y vamos a que. No. La prueba de fe, en esa prueba podemos ser tentados por el Satanás. Y el diablo le dijo a Daniel, mira, tus oraciones no han sido escuchadas, le dijo al profeta Daniel. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo de Satanás. Pero tú tienes que derribar todo eso, entendiendo esto, que Dios tiene el control de tu prueba. No escuches eso. De hecho, le tienes, lo vamos a ver más. ¿Qué dice Pablo? Dice, me fue dado un aguijón en qué? En mi carne, que es la palabra griega, la palabra aguijón, es una palabra, no sé si la pasé, hermano. Es la palabra skolops. No se la pasé. No se la pasé. La palabra skolops es una palabra griega de la palabra aguijón. No, esa no es. Que es, vamos a regresar al texto, hermano, 2 Corintios 12:7. Le fue dado por Dios, y dice así: me fue dado un aguijón. La palabra aguijón es la palabra skolops, que significa algo que produce dolor, algo que produce incomodidad. ¿Sí? ¿Hay algo que le está produciendo incomodidad? ¿A nadie aquí? En este día, no sé, algo le produjo incomodidad. Nomás a Brian y a mí, para que vayan con nosotros. A nadie le ha causado incomodidad nada. Oye, qué bárbaro, estoy en el cielo ya. ¿Sí? Mire lo que dice Pablo, porque le quiero explicar esto. Mire, el jueves estudiamos algo de esto. El pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Israel, cuando se alejaban de Dios, el tema se llama las enfermedades cutáneas o la lepra. Y cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, se le mandaba una lepra. Eso lo vimos la antepasada, pero no me acuerdo. No sé, esta vez. Y Dios les mandaba, dice que a ellos les llegaba una llaga de lepra. Pero la palabra llaga de lepra no se refiere tanto a la lepra de hoy, sino la palabra llaga es un azote. O sea, no tanto está relacionado a algo literal. Aunque sí era literal porque el sacerdote lo tenía que checar su piel. Si él tenía, ya lo vimos, la piel blanca, era más baja que la piel, la mancha blanca, más baja que la piel. Si no estaba todo lleno, era declarado inmundo, lo separaban 7 días, era llaga de lepra. Pero la palabra llaga es azote. Es algo incómodo que ellos tenían. Pero es una manera de que ellos, hermano, dentro de ese azote, como de ese aguijón. ¿Saben qué hace el azote en el pueblo de Israel? Que ellos se alejaban 7 días y ellos regresaban, el sacerdote los volvía a checar, se volvía a regresar, los volvía a checar hasta que estuvieran limpios. Pero en ese proceso ellos estaban viendo en ese azote más que lepra, más que una enfermedad, ¿sí? Contagioso, porque era un azote, era interpretado como un castigo de condenación de parte de Dios cuando ellos se alejaban de Dios. ¿Saben qué producía eso en ellos? ¿Saben qué producía? Que ellos tuvieran esperanza cada día. En medio de su azote, ellos regresaban otra vez a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se fijan cómo el propósito de la prueba? Dice, un mensajero de Satanás. La palabra mensajero es ángel. Un mensajero, esa es la palabra ángel, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, mire, yo tuve una duda y busqué la palabra Satanás y me llevé una sorpresa. Vamos a buscarla, por favor. ¿Sí se la pasé? La palabra Satanás. Así que
¿No se la pasé? No, esa es poca. ¿La otra por ahí? Creo que no se la pasé. Bueno, mire, la palabra Satanás, se las dejo pendientes. Se me pasó. La palabra Satanás solo aparece, esta palabra Satanás solo aparece en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Y sabe a qué se refiere? Se refiere a una espina en la carne. No se refiere tanto al ángel que se rebeló contra Dios. Entonces yo quiero, con estos significados, quiero leer el versículo. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón. Se me ha dado algo que a mí me incomoda en mi carne, humanamente. La palabra carne es humanamente, se refiere a algo humano. Dice: me fue dado algo humanamente que me incomoda, porque a él estaban tirando los falsos apóstoles. Entonces dice: me fue dado algo humanamente que me incomoda. Es un mensajero de Satanás. O sea, otra vez, Satanás es algo que humanamente me incomoda. No es Satanás en sí, sino es algo que Dios ha permitido. Es un mensajero a mi carne, es un ángel enviado hacia mí para que humanamente me incomode, que me abofetee. No sé si le pasé la palabra bofetear. Y la palabra bofetear significa, la palabra bofetear creo que tampoco se la pasé, ya casi lo último. La palabra bofetear es algo, diga conmigo, es algo que ahí permanece. Entonces, vamos a regresar. Esta es la última para ahorita cuando mande. Entonces, me fue dado algo que me incomoda humanamente, un mensajero que humanamente está ahí para siempre. Eso es lo que significa. Ahí permanece. ¿Significa? Sí, quiero entender esto, miren. Y entendamos esto. Pablo, en sus revelaciones, aún en algo que es bueno, de bendición para los demás, Dios le permite que tenga un aguijón, algo que le incomode a él, para que él no se sienta autosuficiente. Y eso es bueno delante de Dios. Les decía yo el jueves, hay gente que tenemos aguijones. Por ejemplo, no sé si se fije usted que a veces hay personas que se esfuerzan tanto y trabajan tanto y nunca completan. No sé si usted conoce a gente así. ¿Cuál es el aguijón de esas personas? ¿Qué sería el aguijón ahí? Su pobreza. O sea, por más que se esfuerzan, dicen nunca completo. Dios mío, ¿por qué no me alcance? Tanto que trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche y nunca completan. ¿Cuál es su aguijón? ¿Quieren ser millonarios? ¿Quieren ser ricos? O sea, Dios no está en contra de eso, ya lo he enseñado. Pero se fija, ¿cuál es su aguijón? La pobreza. Porque él aún ahí, él tiene que buscar a Dios. ¿Sí me lo voy explicando? En el caso de Pablo, es una persona que le incomoda humanamente, que le está diciendo que él no puede avanzar, que él no tiene predicación, que él no es apóstol, que él no cumple los requisitos de ser ese apóstol de Dios. Y Pablo dice: yo tengo que hacer algo. Y él dice: yo tengo que derribar todo argumento que se levanta contra mí, contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que derribar todo eso. Entre la naturaleza de Dios, yo tengo que ver cómo se actúa. Ya vimos la naturaleza, pero cómo se activa la fe. Muy bien, Dios me da la fe, pero yo tengo que activarla. ¿Y cómo la activa? ¿Cómo lo activo? Siendo persuadido de que Dios tiene el control de eso. Yo sé que todo lo que estoy pasando ahorita, Dios tiene el control de todo. Entonces eso hace que mi fe actúe. Pero en la prueba, yo pierdo de vista que Jesús está en la barca. Yo pierdo de vista en la prueba todo lo que he aprendido de Dios. Pero una sola palabra es la que va a derribar eso que se levanta contra mí para sacarme de la prueba y alejarme de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Versículo siguiente, 8. Mira lo que dice: respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Le digo al Señor que lo quite y que lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando somos débiles, somos fuertes en Cristo. ¿No dicen amén?
Y ya casi para concluir, vamos a Mateo capítulo 8, versículo 27. Vamos a ver qué dice el 27. Miren, de todo lo que ellos estaban y habían visto, ya en un momento dado, dice la palabra, que los hombres se maravillaron diciendo, cuando Jesús suelta la palabra para que se calme la tormenta, miren lo que dicen ellos. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? O sea, en otras palabras, dice el original, ¿quién es este? O sea, ¿cómo que quién es este? Pues no lo acabas de ver, no lo están siguiendo, lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer y actuar todo el poder. Eso es lo que el Señor quiere que vean ellos en la prueba, que vean el poder de Él y la autoridad, pero ahora en la práctica. Hay alguien que dice, no, yo no estoy pasando pruebas, porque te falta la práctica. ¿Cuántos no han pasado pruebas? ¿Cuántos no? Pues les falta pasar la práctica, o sea, les faltan más pruebas entonces. Para que ustedes aprendan a conocer la autoridad del Dios que tiene el control de su prueba. Cuando dicen amén, ¿sí me estoy explicando? ¿Sí? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? ¿Sabe qué es lo que pasa en la prueba? Perdemos de vista quién es el Señor. No sé si le ha pasado eso nada más a mí. Que estás en la prueba y dices tú, no, ya hasta aquí llegué, no, ya para qué, yo y esto, ya mejor me quiero morir. No sé si alguien me ha dicho así alguna vez. ¿Se fijan? Eso es lo que están diciendo ellos. Vamos a leer el 25, hermano, por favor. Dice, y vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, ¿que qué? Eso no es una oración, es una queja. Señor, sálvanos. La vieron bien difícil. O sea, sálvanos que nos vamos a morir. Eso es lo que pasa en la prueba, ¿eh? Pensamos que vamos a morir, perdemos de vista la teología, lo que hemos aprendido, y puedes tener toda la teología y puedes tener toda la enseñanza, pero en la prueba se nos olvida todo. No sé si le ha pasado eso nada más a mí. Y empezamos a quejar. ¿Se acuerdan Pedro? Pedro empezó hasta a maldecir. Y oye, tú eres de los de ellos, no. Segunda vez, tú eres de los de ellos, no. Tercera vez, sí, eres como ellos. Va para que me crean ahí unas cuantas maldiciones. ¿Saben? Toma unas. Y le creyeron. Dice la palabra, Señor, sálvanos que qué? Que perecemos. Versículo 26, por favor. ¿Cómo dice el 26, hermano? El 26 lo tenemos ahí. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué? Hay un versículo en el otro evangelio de Lucas que dice, ¿dónde dejaron su fe? O sea, en la prueba, de hecho hay un versículo que dice, cuando venga Cristo, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, le dice, ¿dónde dejaron la fe? O sea, Él está en la barca, está cansado, está dormido, está agotado espiritualmente. Y eso le afecta físicamente. Él no escucha ruido, no sabe nada, todo está tremendo ahí. Y ellos despertándolo, Señor, vamos a morir, no ve lo que estamos pasando, no ve nuestra prueba, no ve lo que estamos... Y Él les dice, ¿dónde dejaron su fe? Y luego les dice, en Lucas dice, ¿por qué están acobardados? Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca qué? De poca fe. Esa sí se la pasé, va, poca, es la que está poniendo un ratito, poca fe. Esa es, oligopistos. ¿Qué significa poca fe? Vamos a poner el hex. La palabra oligo significa poco en número, poco cantidad, ¿sí? Pero miren lo que dice aquí. Aplicación, lo que ocurre 5 veces en el Nuevo Testamento, en cada ocurrencia, Jesús reprende el incumplimiento de la obligación de escuchar. Es lo que les estoy diciendo. Ellos han escuchado mucho del Señor, lo han visto, tienen teoría, ¿sí? Y Jesús reprende el incumplimiento de la obligación de escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo les estoy enseñando algo hoy. Pues algunos me van a oír nada más, pero otros me van a escuchar. Alguien le preguntaba, ¿de qué se trata? ¿Quién sabe? Está bien bonito, que tengas fe. Y otros dirán, no, déjame decirte esto, que la fe es en la prueba solemnidad. Empiezan, te tiran todo el sermón. Gloria a Dios. Ellos escucharon. Esa es la obligación de ustedes hoy. Mi obligación es prepararme, estar orando, estudiando, como decimos el mataburros, ¿sabes? Para que lo que no entiendas, atención. Y lo saco, mamá, y me preparo, y su obligación también es hoy es escuchar. Esa es su obligación. Entonces, y aparte mañana leer, usted lee, martes, más estudie todo eso, Marcos, como papá, los Mateos, no sé, anotar todo lo que anotaron, ¿sí? Eso, sigan estudiando,
o ven las redes otra vez el mensaje, estúdienlo, y eso hace que ustedes escuchen, y eso es lo que ustedes cuando venga la prueba, no, ¿qué? ¿Ya viste lo qué? Prueba, no, el Señor tiene el control. ¿Qué más? No, hombre, el Señor la mandó. No, reprende al diablo. ¿El diablo qué, hombre? Es Dios. Lo que voy a hacer es resistir al diablo, porque él no va a querer tentar en medio de la prueba, dice la Escritura. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesús reprende. Vamos a regresar a Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 8, versículo ¿cuál es? 26. ¿Versículo cuál? 26. Dice, él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Salmo 56, por favor, versículo 3. Mire cómo actúa la fe. ¿Cómo actúa la fe? Vamos a ver. En el día que temo, ¿quién me da la fe? Dios. Pero yo tengo que activarla. En el día que yo temo, o en el día que temo, yo en ti confío. Muy bien. Salmo 42, versículo 11, se explica, yo tengo que activar la fe. Los discípulos tienen que activar la fe. Sale la tormenta, pero Jesús está ahí. Ellos tienen que estar tranquilos, como el de la espada, que sacó la espada y que dijo, no tengo miedo. ¿Por qué no tienen miedo? Porque mi Padre tiene el control. ¿Por qué te abates, alma mía? Se explica, vas a escuchar voces. ¿Quién te dice, no, hasta que llegaste, mira cómo está, mira lo que te pasa? Señor, que perecemos. Tienes que hablarle a tu alma, a tu mente, esas palabras que vienen, y decirle, alma, ¿por qué te turbas dentro de mí? Háblale a tu alma. Mira el salmista, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un aplauso al que viene. Y quiero ver algo más. Salmo 115, 2 y 3. Vamos a ver esto. Algunas veces van a venir esas palabras, así es como tenemos que actuar nosotros en medio de la prueba. Ya vimos la naturaleza, pero ahora, ¿cómo se actúa en la fe? Yo tengo que activarla. Háblale a eso que te está diciendo que esto, que el otro, que te quiere tentar. Háblale de no sabes que no. ¿Saben qué hizo el Señor con esos vientos? Lo que hizo fue soltar la palabra y lo reprendió y se aplacaron. Miren lo que dice el Salmo 115, versículo, ¿cuál le dije? 2 y 3. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Eso es lo que te van a decir. ¿Dónde está tu Dios? Las voces te van a decir también, la carne corrupta, los pensamientos de continuamente mal. ¿Dónde está tu Dios, Ascensión? ¿Dónde está tu Dios? Y el Señor, no, háblale, no te acobardes, no seas cobarde, no te acobardes, Señor, levántate y dile a tu alma, ¿por qué te abates? ¿Y qué dice la palabra? ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Versículo 3, miren lo que dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Alza la gloria y la honra por los siglos de los siglos, amén. Y hasta ahí vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Es bueno. Así que, pues sigamos, hermano, confiando en el Señor. Que no importa qué tan grande sea la tormenta, no importa qué tan grande sea la crisis, la prueba, el Señor tiene el control de todo. Y no importa qué tan grande sea, que una sola palabra, cuando venga eso, más cuando tu mente te empieza a hablar, rebátele a tu mente también. O sea, rebátele con la palabra. Algunas veces nos va a pasar así, a mí me ha pasado también. Y de repente viene a mi mente algo, viene a mi alma algo, tranquilo. Eso no es de Dios. Me hinco, me arrodillo y levanto mis manos. ¿Y qué cree? No importa el tiempo que estés ahí. Y una cosa se le digo, se va a levantar diferente. Y hoy más que nada usted ha entendido esto, que todo es concedido por Dios y que no nos acobardemos como el de la espada, que Dios tiene en control. Amén y amén. Dios le bendiga.